en casi todo lo que creemos saber sobre la pobreza. ¿Qué sucedería si las legiones de formuladores de políticas, sociólogos, economistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales y ONGs que recorren el planeta estuviesen aplicando la estrategia y las tácticas equivocadas para librar su guerra contra la pobreza? Con las mejores intenciones, estamos tratando de ayudar a los pobres a salir de la pobreza en nombre de la justicia social y económica. Y si, por así decirlo, estuviésemos señalando el camino incorrecto hacia una puerta que no sirve para salir de la pobreza. ¿Y qué pasaría si este error en nuestro abordaje de la pobreza fuese lo único que impide su solución? Buenos días, soy Luis Fernando Sanabria, soy el gerente general de la Fundación Paraguaya y estamos en la 7ª edición de Cerrito Forum para tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas que plantea Martín en su libro ¿Quién es dueño de la pobreza? Les doy la bienvenida no solamente a una nueva edición, la 7ª de nuestro foro, sino también a la Escuela Cerrito, que es una escuela muy especial. Es una escuela única en el mundo que ha desarrollado una metodología nueva, aprender haciendo, vendiendo y ganando. Metodología que desde Paraguay se ha copiado en 28 países por 59 escuelas. Aquí esta es la única escuela que conozcamos que se sostiene a partir de lo que produce. Los 150 jóvenes que estudian aquí, provenientes de todo el país y de países vecinos, practican en 17 unidades didáctico-productivas que sirven para 2 propósitos: generar ingresos para sostener la escuela. Esta escuela generó el año pasado $700.000, que es lo que cuesta la educación de estos jóvenes. Ese es uno de los propósitos, pero el otro propósito, el más importante, es que los chicos aprendan en un entorno de empresa en marcha y que al graduarse le da la posibilidad de decir: yo tengo 3 años de experiencia en el hotel porque estuve en el Hotel Cerrito. Y eso les hace altamente empleables. Nos sentimos muy orgullosos de esta escuela porque fue esta escuela también la que nos inspiró a crear el semáforo de eliminación de pobreza. Porque cuando vimos que los jóvenes podían pagar por su propia educación practicando en las unidades de Cerrito, dijimos: cada familia, si se encuentra la metodología, debería ser capaz de salir adelante por sí misma. Así es que esta escuela realmente nos ha inspirado mucho en los últimos 20 años y desde hace 7 tenemos este foro que quisimos hacerlo aquí en Cerrito para que el mundo conozca que hay un lugar donde suceden cosas extraordinarias y donde se descubren nuevas maneras de encarar la pobreza. Este año el foro nos reúne nuevamente para reflexionar sobre las preguntas que mencioné antes, pero también sobre toda la innovación que hay en el mundo en materia de eliminación de pobreza. Y especialmente estaremos hablando mucho de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo lo que ello conlleva, para bien y para mal. Cómo puede ayudar a las familias a salir adelante, pero también cuáles son los límites éticos de la misma. Así es que les agradezco mucho a todos la presencia, especialmente a los colegas que vinieron del extranjero. Cuesta mucho llegar a Paraguay. Gracias, gracias, gracias por hacer el esfuerzo. Y antes de empezar, quiero invitar a Lourdes Agüero, la gerente del semáforo, para que nos dé algunos avisos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz de ver tantos amigos, tantos colegas, tantos soñadores, pero por sobre todo hacedores, como les decimos, ¿verdad? No nos quedamos soñando nomás, sino que poniendo en acción. Bueno, es un honor realmente para mí darles la bienvenida en nuestro Hotel Escuela Cerrito. Van a ir enterándose a lo largo de la jornada lo que propone
la experiencia Cerrito y bueno, un evento con mucho contenido como Luis Fernando ya nos venía comentando. Para que estemos todos más cómodos y su estadía aquí en el Hotel Cerrito sea lo suficientemente placentera, tengo algunas noticias que darles. Tenemos servicios de emergencia, si alguien se siente un poco mal, tenemos una ambulancia que está aquí enfrente mismo en el acceso principal y que podrá asistirle con los primeros auxilios en caso que se requiera. Asimismo, también tomamos todas las medidas de seguridad. Si algo acontece en el salón, el staff está preparado para dirigirles y poder hacer una evacuación bastante rápida. Todas las puertas también están disponibles para la salida. Tenemos puntos de hidratación y repelentes. En la zona de descanso, justo al lado de este hermoso salón, está acondicionado como para que puedan pasar un momento tranquilo, distenderse un poco, conocer a otras organizaciones y países que nos están visitando de diferentes partes del mundo. Así es que allí pueden recargar también sus termitos de agua, servirse algo de café y ponerse los repelentes que la empresa Iris, que implementa el semáforo con sus colaboradores desde el 2017, nos está proveyendo durante este día. Justamente también, hablando de entretenimiento, durante el mediodía y parte de la tarde, desde las 12 del mediodía hasta las 2, va a estar habilitado el servicio de catering en la zona de descanso. Durante ese tiempo también les invitamos a conocer los stands que tenemos preparados allí. Son 5 proyectos e iniciativas muy interesantes que estamos implementando, así es que pueden acercarse para tener más información. Asimismo tenemos el Open Tour. Le estamos recibiendo en 2 lugares fantásticos, en la huerta y en la fábrica de quesos. Cómo llegar hasta allí van a poder encontrar muy fácilmente en el QR que está detrás de sus gafetes. Van a poder escanear y van a encontrar mucha información alrededor de cómo llegar a estas zonas. Justamente también durante ese rango de horario de 12 a 14 horas van a encontrar nuestra Photo Opportunity. Este espacio buscamos que ustedes puedan enviar sus noticias. Hoy pueden ser protagonistas de sus propias noticias en una revista que estamos haciendo por Cerrito Forum. ¿Cómo van a hacer? Van a escanear el QR que les aparece en pantalla y pueden enviar la noticia que ustedes quieren generar durante el evento. Por ejemplo, la mía sería Un mundo sin pobreza. Vamos a tener a un artista en letras que va a estar pasando eso en un cartel y luego ustedes pueden pasar a sacarse fotos y ser protagonistas de su propia tapa de diario o su propia tapa de revistas. Bueno, y por último y no menos importante, me gustaría agradecer a las marcas y empresas que nos están auspiciando, al Banco Continental, Tupi Electrodomésticos, al Grupo Sarabia, representando a Agrofértil, Panorama Viajes y Britim, que hicieron posible todo este evento. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Que disfruten del evento y les dejo con Luis Fernando. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Seguidamente quiero presentar quizás no necesita presentación, pero de cualquier manera quiero presentarles a Martín Burt, fundador de la Fundación Paraguaya y director ejecutivo. Él es un emprendedor de renombre mundial. El modelo de escuelas autosuficientes y el semáforo son algunas de sus desarrollos más conocidos en el mundo. El doctor Martín fue viceministro de Comercio, fue jefe de gabinete de la Presidencia de la República, fue también intendente de Asunción, ha ganado numerosos premios y reconocimientos internacionales, por ejemplo, de la Fundación Avina, de la Fundación Skoll, del Foro Económico, de la Fundación Schwab, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Sus últimos libros son el que mostré antes, ¿Quién es dueño de la pobreza?, manual práctico para sacar a Paraguay de la pobreza en 5 años, pero también poemas de cocina. Así es que demos un fuerte aplauso a Martín. Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
realmente muchas gracias por venir. Es muy importante para nosotros recibir su visita. Nosotros estamos muy aislados geográficamente y también culturalmente. Es muy importante tener amigos, Yasmina de Marruecos, Nicola de Italia, Gigi de Brasil, Agustín de Argentina. Gracias por venir acá. Voy a ser breve porque lo que más me interesa es escucharle a ustedes. Y Luis Fernando, ¿la filmina es acá? Ahí está. Estuve en Guatemala hace 2 días. Y una organización en Guatemala hay 63,000 familias con semáforo. ¡Wow! 63,000 familias con semáforo. Tenemos 5 partners en Guatemala. Unbound es una. Y les quiero mostrar, este es el proceso de salida de la pobreza. Año 1 y año 2. Ustedes pueden ver cómo los verdes van avanzando. Y si hacemos una proyección, 2022, 2023, 2024, 2025, el verde va a ocupar todo. Es así como se sale de la pobreza. Paso a paso, y lo que no sabemos es por qué. No sabemos si agua afecta a educación. Si educación afecta a agua. Pero este es 9,000 familias tenían ingresos, 18,000 familias eran pobres y 3,000 familias eran ultra pobres. Y pasamos de tener 9,000 a 13,000 familias, 16,000 familias, y esta es la pobreza extrema. Así se pasa de la pobreza. Lo increíble de esto es que aquí hay indicadores subjetivos medidos por las propias familias. Y nos dicen en todo el mundo que motivación es más importante que agua potable. ¿No tiene sentido? Nosotros que estudiamos economía, que estudiamos sociología. Y esto es entonces cómo se va verdeando, volviendo verde este tema. Y esto es trabajando con 300 familias. Estas son 32,000 familias. ¿Ok? En Guatemala. Estas son 300 familias del Banco de Alimentos aquí en Paraguay. Igualito. Se pasa de 189 a 216 y se va avanzando así. ¿Cuál es la teoría? De que los bancos de alimentos no solamente tienen que entregar comida, tienen que preguntarle a la señora, ¿por qué usted está aquí? Toma 20 minutos, solamente 20 minutos. Y ahí está la respuesta. La gente que no tiene comida no es por falta de comida, es por otros motivos. Y esta es lo que estamos justamente queriendo poner a consideración de ustedes. Nosotros creemos de que año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, en 5 años se puede terminar con la pobreza. ¿Por qué?
porque no hay ningún indicador que no sea alcanzable o accionable por cualquier familia, pobre paraguaya, pobre de Guatemala. Y esa es la revelación que está. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es la familia. Los que comen de la misma olla debajo del mismo techo. Puede ser abuela, madre soltera, hija, madre soltera, nieta, madre soltera, o puede ser papá, mamá y 4 hijos. Entonces es así. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos 470,000 familias en el mundo hoy que tienen semáforo. 650,000 semáforos, quiere decir de que hay unos 200,000 familias que ya han tomado más de una vez. 60 países, 300 empresas privadas. Y el emperador no tiene ropa. El Banco Mundial todavía no quiere medir así la pobreza. El Banco Mundial dice la pobreza es $3 por persona por día en el hogar. Y yo le digo, ¿y la motivación? Sí, es importante. ¿Y por qué el Banco Mundial no mide la motivación? No tenemos datos. ¿Por qué no tienen datos? Porque usamos información del censo. ¿Por qué usan información del censo? Pues somos el Banco Mundial. O sea, ustedes saben que la motivación, la autoestima, la confianza en uno mismo es tan importante como el dinero para salir adelante. Sí, pero no tenemos datos. Entonces miden solamente el dinero y ustedes van a ver que el dinero es 1. Allá está la línea de base en las 300 familias. El primero, 20 familias estaban por encima de la línea de pobreza, 93 familias eran pobres y 189 familias ultra pobres. Y en un año de 20 pasaron a 104, de 93 pasaron a 135 y de 189 pasaron a 64. Ese es el proceso de salida de la pobreza. En uno de los indicadores. Este es nuestro trabajo. El emperador no tiene ropa, pero nadie se anima a decirle, amigos, hay que medir los indicadores subjetivos también. Sí, pero lo subjetivo es subjetivo. Y sí, pero no es preciso. Y ingreso por persona es preciso. Entonces, hoy venimos acá con más preguntas que respuestas. ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué está pasando en Marruecos? ¿Qué está pasando en Bolivia que no estamos viendo? ¿Cuál es la correlación? No te digo causalidad, correlación. No sabemos la correlación. No sabemos cuál es la correlación entre caminos y escuela. Tenemos datos de 470,000 familias. Así que les invitamos a ustedes a traer a sus científicos de datos, analistas de datos, ¿qué podemos aprender de esta información? ¿Qué otras aplicaciones tecnológicas podemos tener? ¿Y la inteligencia artificial le puede ayudar la inteligencia artificial a una familia de Colombia a salir de la pobreza más rápido? No sabemos, pero tenemos la sospecha de que hay un montón de oportunidades ahí. Y eso es lo que es. Esto es una comunidad de aprendizaje. Vinimos aquí para aprender qué se está haciendo en Córdoba, Argentina, qué se está haciendo en Sao Paulo, qué se está haciendo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo en Guatemala? Y el Banco de Soluciones, ¿puede el Banco de Soluciones de Guatemala servir al Banco de Soluciones de La Paz, Bolivia? Eso es lo que necesitamos aprender. Por eso es muy importante que hagamos amistades. Veamos, y vos de dónde venís, y tú qué haces, y cómo podemos resolver ese tema. Las soluciones ya están, porque sabemos de que gente muy pobre ha solucionado su problema de baño y ha solucionado su problema de educación. Lo que no sabemos es por qué algunas familias sí y otras familias no. Así que tenemos que hablar con el Banco Mundial, invitarles que vean nuestro trabajo. Tenemos que hablar con el programa de las Naciones Unidas. Tenemos que hablar con el Multidimensional Poverty Index de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Que también usa información del censo. Y como me dijo un funcionario de Naciones Unidas, ahora sabemos quién es pobre multidimensional de Panamá hace 10 años. Hace 10 años, sí, porque es el censo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora? ¿Y cómo podemos empoderar a las familias? Porque yo no puedo quitarte a vos de la pobreza sin que vos tengas la fuerza. Y ese es el tema, ¿no? Y tenemos todavía un silencio muy fuerte de los organismos internacionales. Ellos dicen, no. Vamos a tratar de ser más precisos, pero sin información subjetiva. Es increíble. No se respeta la información subjetiva, motivación, autoestima, confianza en uno mismo, empoderamiento, violencia. No se mide. Y sin embargo, uno recorre y le dice, señora, ¿qué es más importante? ¿Controlo mis emociones o tengo agua potable? Ay, qué ridículo. Obviamente que controlo mis emociones. Así que muchas gracias por venir acá. Realmente, como les digo, tenemos más preguntas que respuestas, pero para eso estamos. Para eso estamos, para aprender y cuestionar lo que estamos haciendo. En Texas, la empresa Sacri que está acá, ellos tienen la misma pregunta. Y estuve en Carolina del Norte la semana pasada también, tienen las mismas preguntas. Y eso estamos acá. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasarla bien y cuidado con los monos que están en los árboles y los tucanes. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Te pido que te quedes porque de inmediato estamos empezando con el primer panel, que es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y vamos a ver experiencias muy interesantes de organizaciones de desarrollo, pero también de empresas privadas y cómo están contribuyendo al logro de estos objetivos. Así es que, Martín. Bueno, muchas gracias. Entonces me gustaría invitarle a Marcela Astudillo de Colombia. Guillermo Poumont de Bolivia y Sergio Somerville. Adelante, por favor. Tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Vamos a tener una pequeña charla con ellos y después reserven sus preguntas porque podemos bombardearles con preguntas. Marcela, gracias por venir. ¿A qué hora viniste anoche? Llegué a la medianoche. A la medianoche. De Cali. De Cali. De Cali, Colombia. Sí. Marcela es la presidenta ejecutiva de la Fundación Carvajal de Colombia y se recibió de la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Tiene más de 35 años de experiencia en gerenciar, estructurar e implementar proyectos y desarrollar nuevos productos
con conocimiento de los mercados de los países de América Latina. En la Fundación Carvajal se ha vinculado con diversos actores para contribuir a la superación de la pobreza a partir de una intervención social integral en el Valle del Cauca, al norte del Cauca, y mediante la transferencia de conocimientos metodológicos en otros territorios de Colombia, que incluye la innovación social y la escalabilidad. Muchas gracias por venir aquí, Marcela. Muchas gracias a ti. Me gustaría hacer un paréntesis. Hace 40 años, cuando se fundó Fundación Paraguaya, don Jaime Carvajal, uno de los fundadores de la Fundación Carvajal, nos dio asistencia técnica para crear Fundación Paraguaya. Así que bienvenida a casa, Marcela. Muchas gracias. Guillermo Poumont, él es el fundador y Chief Executive Officer de Orquídea Andina, un conglomerado de empresas sociales dedicadas a consolidar el clúster de producción y exportación de alimentos terminados en Bolivia. Fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Ética y Economía, presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, presidente de la Comisión Económica de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y él es experto en ética profesional, comercio exterior, planificación logística y planificación estratégica. Gracias, querido amigo de La Paz. Y por último, no menos importante, nos acompaña el doctor Sergio Somerville. Él es especialista en educación superior de FHI 360 con el proyecto Alcanza. Es experto en educación con un enfoque en las reformas educativas nacionales, experto en la configuración de planes de estudio de educación de grado y posgrado y experto en metodologías de evaluaciones integrales. Ha liderado proyectos educativos y tecnológicos en toda América Latina, en Asia y en África, colaborando con entidades como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y jugó un papel fundamental en la reforma educativa de Chile de los años 90. Tiene estudios postdoctorales en gestión de conocimiento, un doctorado en educación y una maestría en gobierno y políticas públicas. Además, tiene licenciaturas en matemáticas y ciencias de computación y un diploma de estrategia de negocios digitales y transformación digital del MIT Sloan School of Management. Así que muchas gracias, querido Sergio. Y como estuve mencionando, estos son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ok? Esta es la Biblia ahora. Como ustedes recordarán, en el año 2000, las Naciones Unidas lanzó las metas del milenio. ¿Ok? Y eso duró 15 años. Y en el año 2015 sustituyeron las metas del milenio por los objetivos del desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, número 1. Hambre cero. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía renovable, trabajo decente, industria e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades saludables, producción, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz y justicia y alianza para lograr los objetivos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos desde el sector privado, desde la sociedad civil, qué nosotros tenemos que hacer esto? Así que comienzo contigo, Marcela. ¿Qué piensas tú de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo la Fundación Carvajal está trabajando en esto? Bueno, muchas gracias. Pues solo para ponerlos primero que todo en contexto, les cuento para quienes no conocen, la Fundación Carvajal es una fundación familiar, es la fundación de la familia Carvajal.
La familia Carvajal tiene una empresa, una multilatina, es una familia de la ciudad de Cali, donde estamos ubicados, que este año precisamente está cumpliendo 120 años, que son 6 generaciones de la familia. Es muy raro que una empresa familiar dure tantas generaciones y que ya son más de 300 miembros que tiene la familia en su 6ª generación. La labor social de la familia nace por allá en los años 60, a inicio de los años 60, y nace con una frase de los fundadores, donde creo que es que hoy permanece y se ha mencionado aquí. Creo que todos podemos estar muy comprometidos con esa frase, y es que no puede haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los males de la sociedad repercuten en su desempeño. Por eso el empresario responsable debe ocuparse de los problemas sociales de su entorno. Y con base en eso es que esta labor social inició. La Fundación Carvajal ya se constituye oficialmente en el año de 1977, o sea que ya son más de 40 años de la Fundación Carvajal, y hemos estado alineados con los ODS desde el inicio porque creemos que la única manera de lograr en este momento, las cifras de Colombia son cifras muy complejas. Colombia es un país de 50 millones de habitantes, donde en el año 2002 tenemos en pobreza monetaria cerca del 37% de la población, y en el año 2023 han disminuido, pero sigue siendo el 33%. Y en pobreza extrema tenemos del 2022 el 14%, y en el año 2023 el 11%. Han disminuido, pero son muchos millones de personas. Estamos hablando de 19 millones de personas en estado de pobreza monetaria, y en pobreza extrema, que quiere decir que son personas que tienen inseguridad alimentaria, cerca de 8 millones de personas. En el tema de la pobreza multidimensional, en el caso de Colombia, se mide desde el año 2010, y el porcentaje de población en pobreza multidimensional, que se mide desde el 2010, es del 12.1%. Entonces, ya con ese contexto, desde la Fundación Carvajal les puedo decir que nuestro objetivo desde el año 2023, no les voy a hablar de la historia, donde hemos trabajado con el objetivo 4, que es educación de calidad, el objetivo 8, que es empleabilidad, un empleo formal y crecimiento económico, el objetivo 11, que es desarrollo de entornos de las ciudades y de entornos, y el objetivo 16, que es el tema de la paz y el liderazgo. Entonces habíamos trabajado con esos objetivos inicialmente, pero no era la atención integral de la pobreza. Por eso, a partir del 2023 decidimos trabajar la pobreza de manera integral, y hoy estamos alineados con el objetivo número 1, que es fin de la pobreza. Nuestra decisión fue porque después de años de experiencia nos dimos cuenta que trabajábamos cerrando brechas de educación con unos programas espectaculares en educación, efectivos, con evaluaciones de impacto, pero si el niño llega a la casa y no hay ingresos, no hay con qué comer, pues no va a salir de pobre. Igualmente, si lograban montar un micronegocio importante en el hogar, pero no había educación, los niños no estaban escolarizados, pues tampoco lo iban a lograr. Entonces decidimos trabajar la pobreza de manera integral a partir del 2023, alineados. Hoy estamos con el ODS número 1, que es fin de la pobreza, y llevamos ya año y medio en este trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una ruta en la cual trabajamos directamente con hogares. Hoy tenemos 700 hogares. Estos hogares, en el siguiente panel voy a hablar exactamente qué hacemos con el semáforo de la pobreza, pero están en territorios priorizados, identificados con la definición de hogar, que son personas que viven bajo el mismo techo y comen de la misma olla, y lo que hacemos es que diseñamos unas metodologías o soluciones en conjunto con las personas, estas metodologías obviamente sociales, innovadoras y teniendo en cuenta lo que necesitan, y contribuimos a que superen la pobreza desde 3 dimensiones, que son la generación de ingresos del hogar, las condiciones educativas del hogar y el desarrollo del ser. ¿Por qué creemos en el desarrollo del ser y por qué dijimos? Pues creo que Martín ahora en su primera charla nos dio razones de sobra,
pero somos convencidos después de tantos años de trabajar con comunidades vulnerables que el cambio tiene que comenzar en la persona y en el deseo de querer cambiar. Infortunadamente en Colombia, cuando toman la medida de la pobreza del indicador de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford, no se incluye esta medición. Pero nosotros consideramos que es clave, no la tenemos y por eso hoy tenemos nuestra propia medición, que es el semáforo de la eliminación de la pobreza. Por lo que creemos además que ¿qué vamos a hacer nosotros con aquellas dimensiones que no medimos? Y ahí hemos comenzado una manera de trabajar y es articularnos con otras organizaciones que sí lo hacen. Entonces, hoy nos articulamos para los temas de salud, porque nosotros no tenemos programas de salud. Hoy nos articulamos para los temas de vivienda, porque no tenemos programas de vivienda. Y esto estamos iniciando, llevamos año y medio, pero ha despertado muchísimo interés. ¿Y cuál es nuestro sueño? Que el Estado, que los gobiernos locales, regionales y por qué no nacional en algún momento tomen la decisión de trabajar directamente con hogares y que esos 700 hogares que hoy nosotros tenemos pues se multipliquen exponencialmente para, por ejemplo, tener una Cali, nuestra ciudad sin pobreza. Entonces, así es como estamos trabajando. Muchas gracias, realmente extraordinario, Marcela, el viaje que están comenzando, ¿verdad? Querido Guillermo, ¿cómo una empresa privada de Bolivia se relaciona con una fundación familiar de Colombia y cuál es tu visión de tu rol como empresario con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Orquídea Andina inicia en el año 2018 con la convicción de que el mejor negocio es incluir a los demás. Nuestro valor clave es la generosidad. No obsequiando, no regalando, no transfiriendo, sino brindando las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros como empresarios. Entonces, Orquídea Andina empieza a trabajar con esa visión. Trabajamos en el altiplano boliviano a 3,000 metros de altura para arriba y con la convicción de que las familias campesinas de allá, en situación de pobreza y pobreza extrema, tienen 3 recursos clave: la propia familia, tierra no abundante pero suficiente y agua. Lo que necesitan es una oportunidad. Nosotros hemos visto que estas familias tienen empeño, tienen ganas de hacer las cosas, pero no tienen oportunidades. No son ciudadanos financieros, no son reconocidos por los bancos. La propia Constitución boliviana hace que su tierra no tenga valor, así que tienen tierra, pero no la pueden hipotecar, no la pueden transar o poner a un banco. Entonces tienen enormes limitaciones, pero muchas ganas y mucho potencial para desarrollarse. Nosotros hemos visto que las condiciones de producción en el altiplano son pues poco menos que artesanales, digamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es llevar a Bolivia la tecnología más avanzada de invernaderos y sistemas de fertirriego, aprender a manejarla nosotros, escalarla a dimensiones que puedan invertir las familias y llevarles toda esta tecnología a las familias. Ahora hemos encontrado con un problema, que cuando tú le brindas todas estas cosas a las familias, en Bolivia no hay ecosistema que les dé soporte. Producen, no tienen dónde vender. Adquieren tecnología porque ellos mismos la compran, no regalamos nada, y no tienen quien les repare, quien les dé soporte, quien les enseñe a manejar. Cuando quieren plantar tomate, no tienen de dónde conseguir la lechuga. Entonces, de ahí es donde nace Orquídea Andina. Orquídea Andina en este momento es un clúster de 8 empresas, 4 más se están sumando. Todos conformamos un ecosistema. Cada empresa es independiente de las demás, tiene su propio fundador, sus propios inversores. Hay una Orquídea Andina Inversiones, que es la matriz, la umbrella, que financia la instalación de todas estas empresas. Entonces, ahora la familia, cuando quiere invertir, encuentra una Orquídea Andina, decide que le ayuda en los planes de negocio, diseñar su negocio, lo mismo que una gran empresa, una pequeña finca tiene acceso a toda esta información y herramientas,
financiamiento a través de Orquídea Andina FinDev. Hemos tenido que abrir nuestro propio banco, ya que a los bancos no les interesa este segmento de mercado, llamémoslo así. Tenemos una Orquídea Andina AgroSupplies que provee la tecnología, les da soporte, capacita a la gente. Hay una Orquídea Andina Almácigos que le permite acceder a las semillas, etcétera. Entonces, fíjense todo ese ecosistema. ¿Qué tiene que ver eso con los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, dentro de su actividad, si ustedes se ponen a mirar los 15 objetivos, son como dianas, es decir, no son difíciles de apuntar para allá. O sea, hambre cero, pobreza cero, medio que algunos hasta son obvios, ¿no? Agua. Realmente analicen sus actividades. Nosotros dentro de Orquídea Andina hacemos diana en 10 objetivos de desarrollo sostenible de manera verificable y cuantificable. Esa es nuestra condición, porque si no le metemos a los 15 o a los 16, ¿no? Y si haces 20 más también, pero tienes que poder verificar y medir. Pero el tema aquí no es si yo le achunto a un objetivo de desarrollo sostenible, sino cómo yo hago que esto sea un proceso continuo y permanente, que el resultado permanezca en el tiempo. Si no, todo se vuelve un ejercicio de pequeños proyectos, pequeños avances que al final no cambian nada. Es como darle, como muchas ONGs han hecho en mi país, le dan una carpa solar a una familia y dicen, aquí tienes, y después no la ven más. La familia a los 6 meses, la carpa le empobreció, porque ellos saben producir, no saben vender, porque no tienen suficiente tecnología, no aguanta el viento, una serie de condiciones. Entonces, la clave de Orquídea Andina es que el ejercicio que nosotros hacemos a través del ecosistema le da sostenibilidad de largo plazo a la intervención sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Porque Orquídea Andina está hoy y va a estar dentro de 100 años. Cuando ya no haya pobreza, otras cosas encontraremos que hacer, siempre haciendo que esta gente, estas personas con las que trabajamos, pues se unan a un mundo de negocios. Es como decía Martín, la motivación es un factor clave en el esfuerzo de salir de la pobreza. Si tienes motivación y oportunidad, sales de la pobreza. Pero el modelo tiene que ser un modelo que permita a la familia salir de la pobreza de manera permanente y sin vulnerabilidad. Eso quiere decir no depender de un empleo. Eso quiere decir empresa. Y no hay mejor forma de sacar a la gente de la pobreza que no sea a través de empresas. ¿Qué mejor que empresas haciendo empresas y ayudando a que las empresas funcionen? Y eso es lo que hace Orquídea Andina. Hemos construido un extraordinario ecosistema con jóvenes empresarios que intercambian su tiempo por acciones de sus empresas y nosotros financiamos la instalación de esas empresas y los negocios. Orquídea Andina empezó vendiendo hace 3, 4 años que 50, 60 mil dólares en invernaderos al año en Bolivia, en las alturas, donde no hay agricultura de este tipo, y este año estamos cerrando con el primer $1,000,000 en ventas. Hemos empezado instalando 2,000 metros cuadrados de invernadero y este año estamos terminando de instalar 12,000 y vamos a tener 30,000 metros cuadrados. Para el que conoce de invernaderos es pues pequeño, ¿no? No es gran cosa. Pero para un país donde nunca hubo un invernadero antes de nosotros, es gran cosa. Y de esos metros ya están 12 familias que ya hemos podido financiar a esfuerzo propio, que ya tienen sus invernaderos. Y aquí les traía una foto de los quispe que los conoció Martín. Cuando tú, Martín, los conociste, estaban preparando sus primeras lechugas. Esas lechugas han sido aceptadas por Burger King y les van a empezar a vender a Burger King Bolivia en una meta de 220 kilos a la semana. Y eso es lo que muestra la maravilla del empresariado, porque tal vez la familia Quispe por sí misma no podría haberse acercado a Burger King, pero Orquídea Andina sí puede, y además negociar de igual a igual y hacerle entender a Burger King que estos señores no van a tener 220 kilos a la semana de entrada, que es un proceso de a poco, que tienes que aguantarte los 10 primeros kilos, que tienes que recibir algo que no es exactamente lo mejor hasta que ellos aprendan.
y que a veces tienes que aceptar un producto y aceptarlo a tu pérdida. Para ti es una nada, pero para esa familia es la diferencia. Si eso permanece en el tiempo, esa es la clave de los ODS. Y la única forma de hacerlo permanecer en el tiempo es empresa social, con fines de lucro, sostenible, que reparte dinero, que le mete al negocio, pero lo hace de forma inclusiva, con generosidad y con energía. Eso es lo que hacemos Orquídea Andina en las Alturas y que abrimos para que todos puedan compartir con nosotros nuestra experiencia. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Una pequeña pregunta al boliviano. ¿Y si nosotros le invitamos a un boliviano como tú que venga a instalar Orquídea Andina en Paraguay, se anima? Pero ya nos hemos comprometido ayer contigo, ¿no? Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Le invitamos a los bolivianos que vengan? Claro, claro. Sergio, ¿qué opinas tú de cómo tu trabajo como educador tiene que ver con lo que estamos hablando acá de la pobreza y la educación? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Sergio, soy nacido en Santiago de Chile y hace 30 años atrás trabajaba para la CEPAL en Chile, para la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y me tocó un viaje a una ciudad que no conocía, Asunción. Venía por una semana, eso fue el año 92. Todavía estoy aquí. Han pasado 30 años, estoy casado con paraguaya, vivo en Mariano Roque Alonso y desde aquí hago los trabajos en términos de educación, soy docente, esa es mi profesión, he dedicado gran parte de mi vida y venir a hablar aquí a la Fundación sobre temas de educación para mí es tremendamente relevante. Represento a FHI 360, una empresa basada en Carolina del Norte, en Estados Unidos, con un proyecto de USAID que está en Guatemala, Honduras y Paraguay, un proyecto que lo que propone es hacer introducción de jóvenes de escasos recursos en condiciones de pobreza a la educación superior, que es algo maravilloso porque una de las cosas más importantes, yo entiendo que los objetivos del desarrollo son varios, pero para mí como docente una de las cosas que más me impacta es el tema del acceso, es la oportunidad que le podemos dar al joven de tener esa posibilidad que no termina solamente en el acceso, pero con muchos docentes nosotros hemos sostenido a lo largo de los años la discusión de cuál es el primer paso, qué es lo relevante, que el joven esté dentro del sistema educativo y no esté fuera. Una vez que está dentro tenemos que generar las condiciones y a través de este proyecto con la Fundación Paraguaya, que a mí hasta el momento me tiene maravillado. Alguna vez trabajé en proyectos de becas y sé lo complejo que es administrar becas, porque becas no es solamente pagar la cuota, está todo el tema de la administración del estipendio, está cómo hacemos que los jóvenes salgan de una realidad socioeconómica, de un lugar que puede estar aislado en el país y llegue a un centro educativo y tenga la suficiente tranquilidad como para enfocarse en los contenidos que le está impartiendo el docente. Es decir, el proceso educativo es tremendamente complejo para el individuo y hay ciertos sectores que son aún más, como los sectores más marginados de Paraguay. Yo fui vicerrector de la Universidad Americana durante 4 años, hace mucho tiempo, y estaba a cargo del posgrado y tuvimos una iniciativa de becas en una oportunidad y teníamos chicos de Canindeyú, de La Paloma, chicos que trabajaban en el campo, en una pobreza extrema. Y cómo no nos va a dar satisfacción trabajar en proyectos de becas cuando hoy en día yo me encuentro con algunos de ellos que son ingenieros informáticos, abogados, arquitectos, y te miran con una cara como diciendo que el proceso les cambió la vida. Entonces yo creo que este proyecto financiado por USAID, ejecutado, es decir, coordinado por FHI 360 y ejecutado magistralmente por la Fundación, yo creo que es una puerta de oportunidades a un grupo de gente que está desplazado. Martín hablaba al principio de los temas de pobreza. Durante mis primeros 10 años en la CEPAL, recorrí el mundo calculando pobreza en distintos países. Alcancé a calcularla en 27 países. Mi último
fue Vietnam, donde estuve basado durante 3 años en Hanoi. Y me daba cuenta que sí, calculábamos la pobreza, pero no hacíamos nada. El año pasado yo estaba con el Banco Mundial en Filipinas calculando la pobreza. Y llegamos a números que son, tú no necesitas hacer muchos cálculos, basados en el censo, como decía Martín. Y después se hace una publicación que tiene un efecto rimbombante, asiste mucha gente, se invierte en millones de dólares, pero a la gente, a esos números que representan vidas que están dentro de esas publicaciones, no causamos ningún efecto que pudiera mejorar su calidad de vida. Entonces, yo considero que estos proyectos como los que estamos involucrados ahora, fíjense, les cuento una anécdota. Yo el año pasado estaba en Guatemala haciendo una consultoría para el gobierno de Guatemala, el nuevo gobierno del presidente Arévalo, hasta mayo de este año, y tuve una cena con un ex amigo que es el coordinador de FHI para este proyecto, y él me dijo, mira, tenemos este proyecto en Guatemala, algo que estaba totalmente fuera de mi radar, pero algo me atraía de vuelta, porque la educación, a pesar de que he dedicado mi vida a otras cosas más bien tecnológicas en la educación, algo me hacía entender de que podía volver a Paraguay, donde está mi hogar, y poder contribuir de alguna forma al desarrollo de los jóvenes. Yo soy un fiel, voy a usar la palabra creedor, de que en la educación es el camino para salir de la pobreza. A mí nunca me cupo ninguna duda. Trabajé muchos años con proyectos de UNESCO, donde se hacen miles de actividades, pero si tú le das la oportunidad al joven de educarse, le estás abriendo un panorama tremendamente grande. Para terminar, esta inclusión en el sistema educativo superior sí va a abrir oportunidades para los jóvenes, pero el desafío no termina ahí. Estoy trabajando hace ya 2 años con la rectora de la Nacional, con Zuli Vera, en un proceso donde ella me dice, Sergio, yo veo que el mundo está cambiando, el mundo laboral está en evolución y yo sigo con el mismo currículum hace 30 años. ¿Cómo voy a lanzar a los jóvenes de la educación superior al mercado laboral, donde el mercado laboral, ¿para qué decir? Van a hablar en estas jornadas sobre inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial está modificando el mercado laboral en forma notable. Hay una estadística que salió en los últimos días donde dice que el 25% de las empresas norteamericanas han cambiado personal por ChatGPT. El 25%. Entonces, estamos en un mundo en constante evolución. El primer paso es dar el acceso, dar la oportunidad a nuestros jóvenes que se eduquen. Es cosa de verlos, cómo se aferran, cómo tratan de mantenerse luchando contra sus propias condiciones, porque no cumplen todas las condiciones socioeconómicas para poder sentarse en un aula y ser partícipe de ese proceso educativo que es esa conexión entre el docente con 2 condiciones, que tiene todas las competencias pedagógicas y el conocimiento de la materia, y el estudiante que tiene las condiciones socioeconómicas estables y todo un entorno que da la escuela, da la universidad, da el Instituto de Educación Superior, para que esa relación entre el docente y el estudiante sea fructífera, donde el docente imparte las condiciones de aprendizaje para que el estudiante genere conocimiento. Eso es lo que pretendemos en educación, generar conocimiento. Y una vez que generamos el conocimiento, le estamos dando a ese joven herramientas para enfrentar un futuro más favorable junto a su familia. Creo que el proyecto con la Fundación Paraguaya tiene un impacto enorme. Son 300 jóvenes de escasísimos recursos. Tenemos muchas reuniones con el equipo técnico donde estamos evaluando de repente caso por caso, que este chico que viene de una reserva indígena, que tiene que tomar 3 o 4 colectivos para llegar a su lugar de estudio, y si es una chica que enfrenta condiciones de inseguridad mayores a un hombre,
Entonces, todas esas cosas estamos analizando, estamos previendo. Existe un equipo de mentoras que está monitoreando a joven por joven. Esa es la forma de conducir un programa de becas. Yo me siento, Martín, muy orgulloso de trabajar en este proyecto, especialmente este proyecto me abrió la puerta de vuelta a volver a casa. Acá en Paraguay, mi señora, que es paraguaya, está muy contenta. Me prepara asaíto todos los fines de semana. Así que por lo pronto me jubilo y me quedo acá en Paraguay para compartir con todo lo que pueda con los temas educativos y lo que sea necesario. Qué bueno, Sergio. Gracias, Martín. Muy bien. Entonces, tenemos a Marcela, que maneja una fundación poderosa en Cali, Colombia. Tenemos a Guillermo, que es un empresario que se dio cuenta que solamente con un enfoque empresarial no se puede, sino está creando un ecosistema. Y le tenemos a Sergio, que está apostando a la educación a través de un programa de becas. Yo tengo 1000 preguntas, pero quiero abrir realmente el foro. ¿Qué pregunta tienen los italianos, los brasileños, los guatemaltecos? ¿Qué les llamó la atención de estas presentaciones? Así que si hay alguien que levante la mano, le paso el micrófono. Dayana, ¿me ayudas? Los chicos de la escuela. Teo Urbieta, de la empresa NutriHuevos. ¿Cómo estás, Teo? ¿Alguna pregunta? Luis Fernando, ¿preguntas? ¿Funciona ese micrófono? Hola, ahí está. Buen día, Martín. Omar Larred de Paraguay. La pregunta es para Guillermo, ¿verdad? Guillermo Pou, organización Orquídea Andina. Orquídea Andina. Si podés, yo soy dueño de algunas empresas en Paraguay, estamos en la Fundación Paraguaya. Si podés darnos más detalles de cómo funcionan estos clústeres y cómo funciona Orquídea Andina realmente. ¿Es un grupo empresarial o es un conjunto de diferentes empresas que se han organizado para este trabajo? Si podrías darnos más detalles de eso. Bien, Orquídea Andina es un conglomerado de empresas, todas han sido creadas para formar parte del conglomerado y del ecosistema. Nosotros le llamamos ecosistema con K. Usamos la K para diferenciar, orquídea, ecosistema, todo. ¿Cómo funciona Orquídea? Lo que hace Orquídea es, nosotros le llamamos estructuras de negocios orgánicos. Nosotros concebimos el clúster como un cuerpo humano, como un organismo, identificamos lo que llamamos articulaciones, que son espacios de potencial de negocio. Por ejemplo, hace unos meses atrás vimos que los tractores en el altiplano eran muy grandes y que había que traer unos tractores más pequeños, menor inversión, mucho más eficientes y además en unos casos venderlos y en otros casos alquilarlos. Entonces, identificamos la oportunidad, buscamos al proveedor, al mejor, en este caso son unos tractores de la India que me encantan, una locura, unas navajas suizas.
18,000 euros con todos los aparejos que se te ocurra. Muy buena cosa. ¿Quién maneja eso? Buscamos un fundador, un joven empresario que se haga cargo y nosotros ponemos la financiación. Hemos comprado hemos traído el primer lote de tractores y vamos financiando mientras se consolida la empresa de la mano de este fundador que es cuidadosamente seleccionado. El trato con el fundador es nuestro dinero por tu alma, literal. Entonces hacemos un intercambio donde él compromete su tiempo a cambio de un 25-30% de la empresa, no pone dinero, pero tiene una parte significativa. Y nosotros ponemos todo el recurso para que se instale la empresa. Hoy día Orquídea Andina Tracto and Services se llama, ya está funcionando, ya llegó su primer contenedor. Estamos trabajando la franquicia, la representación de los tractores de la India para Bolivia y ya va a empezar a alquilar tractores a pequeñas propiedades y a vender tractores dentro de unos meses más. De esa manera hemos creado Orquídea Andina AgroSupplies, Orquídea Andina Almácigos, Orquídea Andina Comercialización, Orquídea Andina Decide, de que Manuel anda por aquí conmigo, Orquídea Andina Sustratos, Orquídea Andina Bionutrientes, y todos estos emprendedores están a cargo de sus empresas y forman parte del ecosistema. ¿Cómo mantenemos junto el ecosistema? El ecosistema se caracteriza porque estas empresas, estas orquídeas, todas son orquídeas, primero encuentran mercado al interior del conglomerado de empresas, es decir, su primer mercado inmediato. ¿Dónde vende Orquídea Andina Sustratos? Los sustratos son a las fincas que se van instalando. Las fincas que vamos instalando, los campesinos que producen la lechuga, ¿a quién le venden? A Orquídea Andina Comercialización. Orquídea Andina Comercialización le vende a Su Última Milla, que es ahora una cadena de supermercados que estaba al borde de la quiebra y ahora está resurgiendo, porque ese es el mensaje, ¿no? Cuando haces negocios con generosidad, con honestidad, con compromiso moral, solo te puede ir bien. Puedes llorar, pero te va a ir bien. No es fácil, pero te va a ir bien. Y eso es lo que nos mantiene juntos, le llamamos vínculo de beneficio. Es una herramienta que hace que todos entre nosotros encontremos mercado y es increíble porque el que te vende y el que te compra están preocupados al mismo tiempo de darte condiciones para que tú ganes dinero. Esa es la generosidad. No te regalan nada. Pero yo estoy dispuesto a alquilar un tractor a Orquídea Andina Tracto viendo que ellos ganen plata. Y los de Orquídea Andina Tracto están preocupados de darme un precio y un servicio que me sirva realmente. Y esa es la maravilla de esta nueva forma de hacer negocios. Si en el mundo hay algo parecido, no sé. Pero de que funciona, funciona. Muy bien. Pregunta, señora. Bueno, Si te presentás, por favor. buenos días para todos. Es un gusto, gracias señor Martín por organizar algo tan valioso. Quiero comentar que soy Sandra Velázquez, directora del Centro Educativo Departamental Dr. Carlos Pastore de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Mi pregunta va para el señor que está muy contento por volver a Paraguay. Sergio. Sí, el señor Sergio. Señor Sergio, ya comenté que soy directora. Esa institución alberga a 600 estudiantes entre la escolar básica, tercer ciclo, media, bachillerato técnico agropecuario, bachillerato técnico en salud y bachillerato técnico en contabilidad. Y en el nivel terciario tenemos el técnico superior en agronegocios y técnico superior en zootecnia. No quise dejar pasar esta oportunidad para solicitarle, pedirle a usted. Me da la impresión de que alguien que conoce, que sabe muchísimo y habló de la educación superior. La comunidad de J. Augusto Saldívar, en la comunidad no existe una universidad. Los que quieren estudiar deben ir hasta otras ciudades, motivo por el cual empezamos a soñar, un grupo de profesores, un grupo de personas, y habilitamos las dos carreras. Hoy ya tenemos dos carreras que son, como ya les mencioné, y lo que le pido es que me dé algunas indicaciones, algunos tips
para hacer que esa institución sea más próspera, porque lo que buscamos, nuestro fin con ese instituto es que ellos sean capaces de crear su propia empresa. La ciudad de J. Augusto es la ciudad de las hortalizas. Un alto porcentaje de personas se trabaja la tierra, produce hortalizas para surtir al mercado Abasto, al mercado 4, y así como en algún momento también el señor mencionaba que, el otro señor, ¿verdad?, mencionaba que sabían producir pero no sabían vender. Entonces, por esos motivos nos llevó a trabajar por el técnico superior, pero apenas estamos empezando. Y quisiera algunas recomendaciones. Desde ya, muchas gracias. Bueno, es una pregunta compleja, muy buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos mucho en distintas instituciones de educación, tanto de educación escolar como de educación superior. El tema de cómo acertar en el modelo educativo que queremos implementar en nuestra institución para que tenga el mayor impacto posible en la vida, llamémosle la educación en términos de academia, de centro escolar, de centro educativo, porque está también la educación familiar, pero en términos de la educación académica es un tema muy complejo. Es un tema que tiene fases. La primera fase es la formación de los docentes. Es decir, yo tengo que tener docentes bien formados, y tener docentes bien formados significa formación continua. Yo me he pasado toda la vida siempre trabajando y estudiando, trabajando y estudiando. Actualmente dedico 2 horas al día a hacer investigación, que las hago generalmente ya cuando en la tardecita, después de las 8, cuando ya las cosas comienzan a calmarse. Entonces, dedico a la investigación. Entonces, la formación de los docentes es fundamental, porque como decía anteriormente, hay un mundo en constante evolución y necesitamos acomodar todas esas capacidades docentes, tanto en términos pedagógicos como en términos de contenido, a la realidad actual. El segundo es el currículum, que tiene que ser un currículum adaptado a la realidad. Por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora con el proyecto en Belén, en Caaguazú, está orientado a la realidad del entorno. Es decir, yo necesito formar jóvenes que cuando terminen esta formación encuentren un trabajo. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Ojara, aquí, que es una escuela de cocina que está aquí en Asunción, y una de las coordinadoras nos decía, los restaurantes nos están pidiendo siempre, tenemos lista de espera para los mejores de la promoción. Entonces, es tan visto por la comunidad el producto, perdonen que use la palabra producto, el producto que se le está entregando al estudiante, que ya es requerido por el mercado laboral externo. Y tercero, es también mirar al estudiante como persona, como una persona que proviene de un entorno socioeconómico que puede ser complejo. De repente los jóvenes desertan la educación superior por motivos que podrían haber sido subsanados a veces con una conversación. De repente el joven ve que su problema es enorme, que no tiene solución, que el mundo está en su contra, que él es el único en el planeta que tiene ese problema. Entonces cuando de repente, por ejemplo, yo soy sobreviviente de cáncer, y cada vez que puedo hablar con personas, yo les cuento mi caso. Y en este momento estoy conversando mucho el tema con una cuñada que está enfrentando un problema similar. Entonces, empatizar con nuestros estudiantes es fundamental para entender sus problemas y poder garantizar su permanencia en el sistema educativo. Esas son las 3 cosas que te podría aportar. Son un poquito obvias, pero son esenciales. Muchas gracias, Sergio. Hola, buen día. Soy Jessica Cantor. I apologize, that's the extent of my Spanish. If Martín, you can kindly translate for me. So this panel is all about the SDGs in action. And recently, the Secretary General of the UN released that I believe that we're only, 17% on track to achieve the SDGs by 2030.
And I was wondering, as organizations who are actively working on the goals, does that type of statement cause unneeded pressure for you to adjust strategy and perhaps scale when you're not ready? Or do you already know that your work is impactful enough and you're continuing course? Entonces, gracias Jessica. Jessica viene de Los Ángeles, Estados Unidos. El secretario general de la Nación Unida acaba de informar de que no se llega. No se llega. Creo que 17% de las metas se están cumpliendo. Pregunta ella, ¿eso nos da presión? ¿Qué opinamos? Yo tengo una opinión, no sé si es compartida acá por Marcela, pero acá no está involucrada la gente. No se le da participación a los ciudadanos a involucrarse. Los gobiernos le están diciendo a la sociedad, no te preocupes, yo me encargo. Y al final se encuentran con que una población desempoderada con las buenas intenciones. La pobreza es un derecho humano, pasa a ser un bien público, entonces el gobierno dice, yo me ocupo, y en ese momento le cortan la mano a las familias, no te metas. Nosotros nos encargamos de ti. Entonces, Marcela, ¿qué opinas tú y cómo, qué opinas tú y toda tu relación con el semáforo en Colombia? Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices y digamos nosotros desde el trabajo en la fundación, en el trabajo con los hogares, en el territorio, donde nosotros no damos nada. O sea, nosotros acompañamos, nosotros enseñamos y guiamos, pero no les entregamos nada. ¿Y les voy a decir cuál es una de las principales barreras a las que nos enfrentamos? Los subsidios del gobierno, y este gobierno que todo lo quiere solucionar con subsidios. Y las necesidades son infinitas y los recursos son limitados y los subsidios no solucionan, porque sabemos lo que pasa, o sea, eso es imposible de sostener en el tiempo y la única manera que uno logra que de verdad las familias salgan de la pobreza es si les enseñas a que lo que hagan sea sostenible, si no, eso no tiene manera. E igual manera, desde el sector fundacional en el que nosotros participamos, si nosotros no miramos nuestra fundación, y así lo miramos, es una fundación familiar con algo importante, y es que la familia desde la creación toma la decisión de que la fundación sea el principal accionista de la empresa. Entonces nosotros tenemos una donación hecha por ellos del 23.5% de las acciones, no hay ningún miembro de la familia que tenga más acciones que la fundación, por lo tanto recibimos unos dividendos año a año, con el riesgo de que si a la empresa le va bien en estos entornos económicos cambiantes como es el de Colombia, si a la empresa le va bien, a nosotros nos va muy bien, pero si a la empresa no le va tan bien, pues a nosotros no nos va a ir bien. Entonces, las fundaciones también son empresas sociales. Y yo siempre le digo a mi equipo, somos sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Entonces, nosotros igual tenemos que buscar ser sostenibles. ¿Y cómo somos? Pues lo que hemos aprendido a hacer también tenemos que venderlos. ¿Cómo? A través de transferencias. Y también porque de esa manera logramos la escalabilidad. ¿Y en dónde? En nuestra región, no solo a nivel nacional. Colombia es un país muy grande, con una extensión muy grande, con muchas regiones, pero igual nuestros vecinos y todos los que vivimos en este lado del mundo, pues tenemos los mismos problemas como lo podemos oír. Entonces, definitivamente no debe ser, y lo decimos nosotros en la fundación, porque es una fundación con mucha orientación cristiana, no les damos el pescado, les enseñamos a pescar, y creo que esa situación y no se alcanza es porque esa visión está dada con un Estado que protege, con un Estado que es responsable. Y creo que más que no alcanzar, en el caso colombiano, las cifras, la OCDE saca un estudio por allá en el 2020
donde dice que un colombiano de los países miembros de la OCDE, y sacan todos, nosotros estamos en los últimos lugares, es que un colombiano se demora 11 generaciones en salir de la pobreza. Eso quiere decir, si cada generación le ponemos 30 años en promedio, quiere decir que son más de 300 años. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda con las comunidades vulnerables, la movilidad social es muy lenta. No hay suficientes empleos, no hay suficientes ingresos, hay una deuda del país en términos de salud, de educación, de agua. Entonces, ahí decimos, las intervenciones, o sea, ¿qué es lo que nosotros demostramos? Y al trabajar con hogares, ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar? Que la pobreza no es eterna. Esto se lo di a Martín en Colombia, que de la pobreza se puede salir. Y hoy en esa tarea estamos, tenemos año y medio, porque ya pasó año y medio del compromiso, y es que en 3 años, y lo vamos a medir con el semáforo, es ver cómo se mueven los indicadores. Y ese es nuestro compromiso con los hogares. Y para cerrar les puedo decir que además esta estrategia nos ha llevado, y es que nosotros pasamos de unos grandes números de atender beneficiarios con unos números muy altos, 20.000 niños, 11.000 personas, empleo del 65% de una base de casi de 8.000 personas, entonces estamos hablando en empleo de más de 4.000 empleos generados en un periodo de tiempo. Pero hoy desde la Fundación decimos transformar una sola vida ya importa, y así hoy estamos trabajando. Es realmente, muchas gracias Marcela, o sea, 300 años para que una familia salga de la pobreza, estamos todos locos. Y ese es el problema, porque es desde el punto de vista del gobierno. No es que la familia le va a tomar 300, al gobierno le va a tomar 300 años, pero no hay familia colombiana que si tiene la motivación no se puede resolver su problema de agua, su problema de baño, su problema de ingreso, su problema de ahorro en 5 años. Así que realmente tenemos un hermoso desafío. Muchas gracias Sergio por tu participación. Creo que la gente de J. Augusto Saldívar de la universidad te está esperando allá, que quieren conversar contigo. Guillermo, ahí están los empresarios también que quieren. Marcela, muchas gracias por todo. Así que gracias Luis Fernando, y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Los chicos quieren hablar con ustedes. Un aplauso, por favor. Foto. Yo también. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Les estamos obsequiando productos aquí de la Escuela Cerrito, producidos por nuestros alumnos, quesos, algunos jamones y mermelada también. Espero que lo disfruten. Muy interesante realmente este panel, y con 17% solamente que se espera cumplir de las metas de ODS, realmente necesitamos más orquídeas andinas, más fundaciones Carabajal y más gente que desde el sector privado y desde la familia busca contribuir a este objetivo, no por el objetivo, sino por la familia misma, por querer salir adelante. Nuestro programa va a continuar ahora con 4 paneles que van a tener lugar en distintos lugares, valga la redundancia, de la escuela. Pero antes les quiero recordar que tras estos paneles vamos a poder hacer un open tour de la escuela. Quiere decir de que los alumnos les estarán esperando en los distintos, en la fábrica de queso y en la huerta principalmente. Son libres de acercarse. Vamos a servir también, repito, luego de los subpaneles vamos a servir el almuerzo acá en la zona de descanso.
Les recuerdo que allí también vamos a tener la oportunidad de sacarnos fotos para tener un recuerdo de nuestra participación aquí en Cerrito. Vamos a tener la oportunidad de, como decía Lourdes más temprano, hacer nuestro propio titular. Y por último, recordarles que en el código QR que tienen acá al dorso de sus gafetes, pueden encontrar todo el programa, todas las fotos que se están tomando, se están subiendo en tiempo real. Pueden encontrar un mapa de la escuela para después poder recorrer la escuela. Así es que inmediatamente vamos a pasar a explicar brevemente los siguientes subpaneles. Les pido a mis compañeros que van a guiarles, que se pongan al frente, por favor. El primer subpanel, antes aclarar que la mayoría se inscribió en los distintos subpaneles. Los que no lo hicieron pueden simplemente acompañar el que más les interese. El primer subpanel se denomina Comunidades Rurales Sostenibles. Va a llevarse a cabo en el aula de la fábrica de quesos. Mi compañera María Aguilar les va a estar guiando. Aquí se va a explorar el panel de la tecnología en el desarrollo rural y cómo contribuye a alcanzar las metas de los ODS. Va a ser moderador mi colega Luis Cateura, gerente de escuelas. En ese panel va a estar Guillermo Pou, que ya nos acompañó aquí en el panel con Martín, y también Raúl Gauto. El segundo subpanel se denomina Empresas como Agentes de Cambio, impulsando iniciativas orientadas a los ODS. Va a tener lugar en la sala 1 del hotel. Tratará sobre cómo las empresas privadas están liderando iniciativas estratégicas que contribuyen al logro de los ODS, examinando sus buenas prácticas y aprendizajes. Va a estar moderado el panel por Guido Ruiz Díaz, que es el coordinador de la red de empresas en Paraguay, y como panelistas vamos a contar con Agustín González del Pino, secretario de Promoción Familiar y Fortalecimiento Comunitario de la Municipalidad de Villa Allende en la República Argentina. Paul Grimm, gerente de Relaciones Institucionales de Casa Rica Supermercados. Álvaro Chaparro, coordinador de Sostenibilidad del Banco Itaú. Cristina Cano, directora ejecutiva del Pacto Global. Y Devanir Gómez, gerente de marketing de Agrofértil. Entonces, este segundo panel va a estar guiado, les va a guiar mi compañera Jazmín a la sala 1 del hotel. El tercer panel va a tener lugar aquí en el salón principal, va a ser en inglés, así es que quienes necesiten traducción pueden tomar los aparatos de traducción. En este panel analizaremos el concepto y las características de la cooperación internacional en sus diversas modalidades para la eliminación de la pobreza multidimensional, el cumplimiento de los ODS, orientándonos a recomendaciones. Será moderado por Santiago Fiorio, gerente del programa global del semáforo, y como panelistas tendremos a Fabiola Muriani, investigadora independiente de Italia, Eliana Duarte, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Nicola Morganti, presidente de la Fundación ACRA, también de Italia. El cuarto panel, que mi compañero Eri Yegros le va a estar guiando, va a tener lugar en la sala 2 del hotel. Es un panel para miembros, para participantes del proyecto Raíces y Futuro. Sin embargo, si alguien tiene interés en atender el panel, también es bienvenido. Este proyecto busca construir un desarrollo social sostenible mediante la educación, centrándose en derechos de propiedad y regularización de la tierra. Tendrá como panelista a Carolina Sanabria, directora del programa Tenonderá del Ministerio de Desarrollo Social. Así es que una vez más, estos paneles van a durar aproximadamente hasta el mediodía. Concluidos los mismos, tendremos 2 horas para el almuerzo y el tour que quieran hacer de la escuela, las fotos aquí en la zona de descanso y cualquier, hacer networking, conocer gente, etc. Que disfruten los paneles y sigan a su guía favorito.